¿Cómo les terminó de ir con el ayuno? ¿Cuántos ya se comieron una bandeja paisa así? No han tenido. ¿Ya cuántos siguieron así super fit, todos? Ay, ya no quiero carne. Yo he escuchado gente así, yo no sé cómo hace. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Vamos de una vez a la palabra de Dios. ¿Listo? Acompáñeme a Juan 20:19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Qué tenían? De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor y una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Levante su mano al cielo y va a orar bien fuerte conmigo, por favor. Señor, habla a mi corazón esta noche. Creo que tu palabra tiene poder para transformarme. Soy lo que dice que soy y haré lo que dice que debo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Si usted va a iniciar hoy con las clases de Crecer, recuerde que lo estamos esperando allí en el salón de Crecer. Listo, hoy comenzamos con las clases. Vamos a ver un poco el contexto de esta palabra. Jesús había resucitado. Y como había resucitado, empezó a aparecerse algunas de las personas que empezaron a caminar, que caminaron con él durante 3 años. Primero aparece a María Magdalena y esa misma tarde aparece a sus discípulos. Pero ellos tenían mucho miedo y estaban encerrados. ¿Por qué tenían miedo? Imagínese que usted por 3 años está con alguien y salen fotos en Instagram, en Facebook, y ese es su líder y usted da la cara con ese líder y sucede que a ese líder lo crucifican. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué sucede? ¿Qué van a pensar los que crucificaron a su líder? Que también a usted hay que crucificarlo. Entonces hay que tener miedo. Entonces ellos tenían mucho temor. Y escúcheme muy bien. Aparece la primera palabra declarada de Dios sobre sus discípulos después de resucitar. ¿Quiere saber cuál es? La paz sea con ustedes. Cierre sus ojos un momento. Yo sentía, orando sobre esta palabra, que hay personas que se sienten como los discípulos en ese momento, encerradas, con temor. Y en el nombre de Jesús yo declaro paz, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cuál sea tu situación, una enfermedad, un tema financiero, una relación que tú te sientes intranquilo y tranquila, algo que tienes que solucionar y te sientes con temor. Y en el nombre de Jesús yo declaro paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué creo que Jesús declaró esa palabra sobre ellos? Porque Jesús conocía lo que iba a pasar en la vida de ellos. Él veía la historia de Juan y cómo iba a terminar en la isla de Patmos. Él veía la historia de Pedro y cómo iba a terminar crucificado al revés. Él ya conocía su futuro y ellos iban a necesitar mucha paz. Luego le muestra su costado, su herida acá en el costado, le muestra sus manos y vuelve y les dice: la paz sea con ustedes, les insiste. Pero esta vez añade algo más, le dice, y eso es súper importante: como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. ¿Qué significa eso? Que les estaba dando propósito. Piense esto conmigo. Yo camino con alguien 3 años, lo veo todo lo que hace, él me enciende, estoy apasionado por ese trabajo que estamos haciendo y de repente ya no está. Dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé lo que hacía y ya no tengo líder, ya no hay trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Pero Jesús les dijo: lo que vieron, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Les dio claridad del propósito, les dio visión, les dijo: muchachos, esto es lo que sigue, ya no tienen por qué tener temor. Esta es la siguiente parte del trabajo, sigan haciendo lo que ustedes vieron que yo estaba haciendo. Pero entonces ellos estaban súper emocionados. ¡Wow, Jesús, gracias porque nos diste dirección, nos diste paz y Señor, gracias por todas las cosas buenas que vas a hacer con nosotros! Listo, y aparece Pedro, un capítulo más adelante, dice: está bien, me voy a ir a pescar. Pedro, ¿cómo así? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Cómo que me voy a ir a pescar? Jesús no le acaba de decir lo que tenía que hacer. Y los discípulos, los otros amigos le decían: Pedro, estás loco, ¿qué te pasa? Nosotros vamos contigo. Jesús les había acabado de decir que seguía. Jesús les había dado dirección de lo que seguía. Juan 21:1 es lo que estamos hablando. Más tarde
Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. ¿Cuánto pescaron? Y a veces nos pasa como a Pedro y sus discípulos. No pescamos nada. ¿Por qué? Porque Dios nos comisiona. Dios nos da dirección, nos da una palabra, nos enciende, nos aviva. Este es tu llamado, quiero que estés en la educación, que estés en el gobierno. Y nos da una palabra y estamos encendidos por Él y su llamado hacia nuestras vidas y estamos haciéndolo. Y algo nos desanima. Y algo nos hace sentir frustrados, tristes, agobiados. Y empezamos a coquetear con hacer las cosas que hacíamos antes. Y eso le pasó a los discípulos. Empezaron a hacer las cosas que hacían antes, se fueron a pescar. Y es posible que tú estés en este lugar y tú te identifiques con la historia de Pedro y sus discípulos. A lo mejor comenzaste muy apasionado y con mucha claridad y ya no hay tanta fuerza, se perdió la compasión, se perdió la sensibilidad. Primero le hablabas a muchas personas en la calle de Jesús, ya ahora como que otro le hablará. Y eso puede suceder por muchas cosas. A lo mejor una herida que causó el liderazgo, algo que no te gustó, un maltrato, una mala palabra. A lo mejor estabas orando por algo que Dios hiciera en tu vida y nunca pasó. Dios nunca trajo la respuesta y te fuiste apagando poco a poco. Te fuiste quedando sin fuerzas y parece que cada 8 días llegaras aquí arrastrado por esta puerta. Parece que nadie lo ve, pero Dios sí está viendo que tu corazón está tratando de sostenerse en la fe. A lo mejor hoy viniste a este lugar y diciendo, bueno, esta es la última vez, Dios, tienes tú que hacer algo porque me voy a ir para atrás otra vez. Y Dios no quiere que eso pase. ¿Y cuántos saben que Él es experto en sorprendernos cuando estamos así? De repente aparece alguien de lo lejos, por allá, en la playa, y les grita a los discípulos, amigos, ¿pescaron algo? ¿Qué? Y ellos no hemos pescado nada. Jesús siempre llega con preguntas. Ustedes han visto en la palabra de Dios que Él aparece muchas veces con preguntas. Cuando se encuentra por allá con Adán, cuando habían tomado el fruto prohibido y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba Adán. ¿Sabe por qué Él a veces no nos dice directamente lo que estamos haciendo, sino más bien nos hace preguntas? Porque Él quiere que tú y yo entremos en razón de lo que estamos haciendo. Él quiere que tú te evalúes. ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás visitando ese lugar? ¿Por qué estás abriendo esa página en la noche que no debes abrir? ¿Por qué estás hablando con esa persona que tú sabes que te va a llevar a cosas incorrectas? Él no lo hizo para juzgarlos. Y no lo hace para juzgarnos a nosotros tampoco. Él quiere que entremos en razón y digamos, ay Dios, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? Quizás Jesús les estaba preguntando, amigos, ¿cómo les va sin mí? ¿Qué tal la pesca sin mí? Él ya había hecho un milagro de una pesca y él sabía cómo funcionaba eso, pero les estaba diciendo, ¿y qué tal? ¿Qué tal las redes cuando yo no estoy? Y meditando en esta parte de la historia, esa pregunta saltó a mi corazón. Amigos, pescaron algo, y yo la leía y la leía y la leía, y yo, ahí hay algo más, ahí hay algo más. Y Dios me mostró 2 cosas. La primera es que a veces cuando regresamos atrás, cuando nos desanimamos, nos frustramos y empezamos a regresar a hacer las cosas que no debemos hacer, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a su manera. Y así no vamos a pescar. Empezamos a tratar con nuestro esfuerzo y nuestras estrategias, tratar de que las cosas comiencen a funcionar. El no pescar para ellos significaba no tener provisión. En ese entonces, la pesca era la mayor profesión que había. Y ellos eran expertos pescadores, esos 7 especialmente. No pescaron nada. ¿Qué significaba? No había plata, no había comida. Imagínense, uno frustrado y con hambre. Dios mío, ellos no habían visto nada de eso. Y a veces nosotros estamos haciendo cosas sin Él. Y les hago una pregunta, ¿qué cosas estás haciendo sin Él? ¿Dónde estás tratando de ayudar a Dios? ¿Dónde estás buscando un plan para tratar de sacarlo?
Mire lo que dice la palabra en Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo muchas veces me encontré ahí tratando y metiéndome en negocios que no debía meterme. Dios me dijo, no hagas eso, y yo, y me metía y me esforzaba y trataba y era un desgaste, y sí, entraba alguna plata, pero luego se abría otro hueco por otro lado, y al final de la jornada estaba cansado porque lo estaba haciendo a mi manera. Entonces, repita conmigo bien fuerte: Señor, haré lo que has puesto en mi mano a hacer. Pero duro, haré lo que has puesto en mi mano a hacer y lo haré a tu manera. Y toda bendición que tú me des traerá alegría a mi corazón. Amén. Versículo 6. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Jesús deseaba bendecir a sus amigos. ¿Cierto que deseaba bendecirlos? Él también desea bendecirte. Haz las cosas a la manera de Dios. Haz las cosas a su forma. Trata de buscar el corazón de Dios y cómo Él quiere bendecirte a través de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu trabajo. Él quiere bendecirte. Y seguro que te va a susurrar: hey, tira la red al otro lado. Hazlo de esta manera. Habla de esta manera. Estructúralo de esta manera. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y lo segundo que saltó a mi corazón en esa pregunta es que creo que había algo mucho más profundo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos con esto, y es que Jesús no solamente quería bendecirlos con peces, o sea, un fruto terrenal, una bendición natural. Él quería que ellos dieran fruto eterno. Diga conmigo: fruto eterno. El deseo de Jesús con sus discípulos es que ellos estuvieran metidos en los negocios de su Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Sino almas. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Sino evangelizar personas. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Sino extender el reino de los cielos, sanar enfermos, profetizar. Padre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esos son los negocios del Padre. ¿Recuerdan cuando Él estaba con su familia? La familia llegó por Él y les dijo: un momentico, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ese era el deseo de Jesús para sus discípulos, que estuvieran en sus negocios. Entonces después los discípulos se dan cuenta que es el Señor. Juan le dice: Pedro, es el Señor. Y Pedro se tira al agua y nada hasta la orilla. Versículo 9. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¿Cuánto les gusta el pescado? Y pescado preparado por Jesús. ¿Se imagina eso cómo debe saber de rico? Qué rico. Ay, ya me dio hambre. Listo. Acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Imagínese esto conmigo. Usted llega a la orilla, la mesa está servida impecable, cada uno tiene su plato de pescado y pan a la brasa. Usted está ahí súper contento, pero ninguno se atrevía a levantar la mirada. Todos estaban avergonzados, especialmente uno. ¿Quién? Pedro. ¿Saben por qué? Porque él tenía vergüenza de lo que había hecho. Había negado a Jesús 3 veces y no se perdonaba eso. Imagínense esa escena: Jesús con una sonrisa así gigante, unos ojos de fuego y de amor, lleno así de espinas por acá porque estaba comiendo con las manos. Así todo vuelto en nada, todo feliz comiendo su pescado y mirándolos y sonriendo y todos así. Pero Pedro tenía vergüenza. Lo que no sabía Pedro era que Jesús ya lo había perdonado. Y esa es otra razón del por qué nosotros volvemos atrás. Porque nos avergonzamos de las cosas que hemos hecho. El pecado, las mentiras, los malos deseos. Entonces decimos: no, Dios, que me va a perdonar esto. Una y otra vez caigo en lo mismo. ¿Cómo Él va a perdonarme esto? Pero si tú viniste esta noche a este lugar y tienes un corazón humilde y quebrantado delante de la presencia de Dios, yo te quiero decir algo: Jesús ya te perdonó. Así que recibe ese perdón. Y yo sé que le estoy hablando a alguien que tiene su corazón avergonzado delante de Dios. Dios no te está juzgando. Él te está diciendo: te perdono, te perdono, te perdono. Y viene algo súper importante. Versículo 15.
Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, ¿por qué creo que Jesús no solamente quería bendecirlo con peces, sino que dieran fruto eterno? Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es posible que Jesús se estaba refiriendo a la barca, a los peces, a su hacer, y le estaba diciendo, hey Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas. Alimenta mis corderos, cuida mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Dijo Jesús, entonces alimenta mis ovejas. Jesús tenía un propósito con Pedro y se lo dio desde el primer momento en que lo vio. Cuando usted lee Lucas 5, ¿se acuerda del llamado de Pedro? ¿Y qué le dice? Sígueme y te haré pescador de hombres. Te sellé. Este es tu propósito. Este es tu llamado. Para esto es que tú fuiste llamado. Y a cada uno de ustedes Dios les ha dicho, para esto te llamé. Así es, usted ha venido por primera vez. Hoy Dios te quiere dar propósito, te quiere dar dirección, claridad de lo que viene para tu propia vida. Y tiene que ver con fruto eterno también. Sígueme y te haré pescador de hombres. Ese era su deseo. Y ahora, ¿qué le estaba diciendo? Pedro, ¿me amas? Sí. Entonces alimenta mis corderos. Y vuelve y le pregunta, ¿me amas? Sí. Entonces cuida mis ovejas. Le estaba recordando su propósito. Ser un pescador de hombres. Cuando uno lee ser pescador de hombres, uno piensa que solo es evangelizar. Ah, no, eso solo es para los evangelistas, solamente es para las personas que están por ahí ganando almas y van a los lugares recónditos del mundo y pescan hombres. Sí, eso hace parte de ser pescador de hombres. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, te haré pescador de hombres, también le estaba diciendo, alimenta mis corderos y cuida mis ovejas. Corderos son los pequeñitos, las ovejitas pequeñitas, las recién nacidas. Y se refería a las personas que conocen a Jesús y comienzan en su caminar con Dios. Le estaba diciendo, alimentalos porque están apenas comenzando en su crecimiento con Dios. Y luego le dice, cuida mis ovejas. ¿Qué le está diciendo? Y a los que están más grandecitos, a los que están más nutridos, a los que ya caminan un poco más, cuídalos, 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 cuídalos. Él le estaba diciendo a Pedro, tú debes pastorear a estas personas, no solamente ganarlas, tú debes pastorear personas. Y ese era el propósito de Dios con Pedro. Pero este llamado no solamente es para Pedro. Este llamado no solamente es para Pastor Juangui, ni para mí, ni para Jonathan, ni para muchos de los líderes que ya están acá. Usted estará ahí atrás en la última fila y dirá, bueno, ¿y para quién más es este llamado? Sí, para usted. Diga a la persona que tiene a su lado, este llamado es para usted. Dios está llamando a una generación que dice que es discípulo de Jesús. Ese es el deseo de su corazón. Ese es el anhelo de su corazón, que cada uno de nosotros podamos discipular personas, que cada uno de nosotros podamos ponernos en la posición de otros y ayudarlos en el camino de la fe. Hace poco Pastor Andrés nos envió un video explicándonos algo muy teso y me conmovió y decía, hay una profecía sobre toda la iglesia cristiana y es que nos estamos preparando para la cosecha de 1 billón de almas. ¿Sabe cuántos pastores y líderes se necesitan para pastorear 1 billón de almas? Y muchos están ahí sentados. Y hoy está haciendo un llamado Dios a que usted se mueva, se conmueva, se sacuda. Hey, ¿y cuál es mi posición en este llamado? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Muchos, ¿cierto? Usted tiene que estar seguro de que es un discípulo de Jesús. Bueno, Mateo 28 es para usted. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y no tiene que ser solamente dentro del ámbito de una iglesia. Usted puede discipular a alguien en su compañía, en sus negocios, en sus empresas. Usted puede hacerlo de muchas maneras y es el deseo de Dios para esta iglesia. Yo quiero orar sobre eso. Cierra sus ojos un momento. Espíritu Santo, yo oro que
tú pongas una semilla en el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Yo sé que usted dirá, no, pues yo apenas vine hoy. Yo apenas estoy empezando, tengo muchas cosas que resolver. No. Sí, Dios va a hacer procesos y va a avanzar cosas en usted y le va a sanar y va a avanzar en muchas de esas cosas. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro que hoy mismo en tu corazón se siembra un deseo por ayudar a otros. Se siembra un deseo, una semilla para discipular a otras personas. Necesitamos obreros. Y Jesús está contando con usted. ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso a Dios? Porque Él le va a enseñar, Él le va a guiar y no tenga temor, porque Él va a decirle cómo lo va a hacer. Y tenemos el mejor ejemplo de cómo discipular, ¿cierto? ¿Cómo es el mejor ejemplo para discipular? Jesús. Él nos enseñó cómo discipular personas. ¿Quieres saber Jesús cómo lo hizo? ¿Sí quieres saber? Listo, entonces dale un fuerte aplauso a mi amigo, mi hermano del alma, Jonathan Morales. Mi amigo, te admiro mucho. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal si sacude la persona que tiene al lado? Dígale, qué bueno que estás en casa. Pero sacúdalo fuerte. Dígale, qué bueno que estás en casa. ¿Cuántos conocen la visión de la iglesia? ¿Qué tal si lo dice conmigo? Somos una comunidad contagiosa, de amor que sigue el sueño de Jesús, de ver las multitudes hechas discípulos en el río del Espíritu Santo. Como nos enseñaba Cris, en todo Juan 21, hay algo increíble en esta palabra, y es que es algo que pasó muy parecido en Lucas 5. Yo no sé, pero es como si Jesús tuviera cierta inclinación sobre Pedro. Es como si él le insistiera, persistiera, porque veía el gran llamado que tenía Pedro. Pedro, en todas las historias antes de los hechos, vemos que era un hombre que daba mucha lidia. Y yo creo que a veces tenemos discípulos así, o a veces nuestra propia vida es así. Pero ¿sabes una cosa? Dios insiste y persiste para que nosotros podamos caminar en su propósito. Hay algo muy increíble con esto, y es porque vemos que en Hechos ya Pedro estaba lleno de la unción, del poder, del fuego de Dios, y predicaba y sanaba. Pero era porque ya había tenido una transformación en Cristo. Y yo creo que todos nosotros debemos de buscar esa transformación en Jesús. Lucas 5, del 1 al 11, vamos a leerlo. Dice, cada día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado ahí mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Enseñaba a quién? A las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Qué le dijo? Ahora ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y él le dijo, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Sabes qué hace un discipulador? Un discipulador da instrucciones, un discipulador guía. Versículo 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y de pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó ¿de qué? De rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, que ¿quiénes eran? Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, como nos enseñaba ahorita Cristian,
no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Hay algo muy interesante acá, y es que quiero enfatizar en el versículo 4 de Lucas 5. Dice, cuando terminó de hablar, ¿qué le dijo a Simón? Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. La Reina Valera nos dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabes qué significa la palabra boga? La palabra boga significa remar. No olvides esto porque nos va a ayudar a comprender la importancia del discipulado. Te hago una pregunta. ¿Cuál era el estado de ánimo de Pedro? Estaba tirado. Como dicen por ahí, los pelados estaban en la chanda, ¿cierto? Mejor dicho, estaba frustrado, estaba cansado, estaba sin esperanza, estaba sin provisión. Pero yo te hago otra pregunta. ¿A qué se había dedicado Pedro gran parte de su vida? A pescar. ¿Y quién vino a decirle, ve y boga mar adentro, ve a aguas profundas? Un carpintero. Él ya había hecho todo lo que un profesional en pesca podía hacer para pescar, pero no lo había podido hacer. Y sabes una cosa, muchas veces en nuestra vida estamos así, intentando hacer cosas en nuestra fuerza, que trae cansancio, que nos agota, que nos trae frustración, pero solamente tenemos que ir a Jesús y buscar dirección, porque Él quiere dirigir tu vida y quiere dirigir mi vida. Nuestra comunión y amor por Él no lo pueden determinar las situaciones o las circunstancias. ¿Sabes por qué adoramos a Dios y lo exaltamos? Por quién es Él. Simplemente no porque nos bendice, no porque nos da una cantidad de cosas, sino simplemente por quién es Él. Si yo te hago una pregunta en esta noche, piensa quién es Dios para ti. Bueno, voy a hacer otra pregunta mucho mejor. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Lo ves como padre? ¿Lo ves como juez? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes una cosa? Si erras en el concepto de Dios, también vas a errar en el caminar. Porque si no tienes en cuenta de quién es Dios para ti, ni cómo ves a Dios, vas a errar en el camino de vida. Y es muy importante que nosotros tengamos claro quién es Dios para nosotros. Para mí Dios es ese Padre amoroso, asombroso, milagroso, poderoso. Haga conmigo así. Tres, diga tres. Tres características de un discipulador. La primera característica, un discipulador es apasionado por Dios. ¿Qué es un discipulador? Una persona apasionada por Dios. Iglesia, no podemos dar si no hemos recibido. Primero recibimos y después damos. ¿Qué significa la palabra boga? Remar. O sea que nosotros debemos de remar más en la presencia de Dios, en la palabra, en intimidad. ¿Sabes? La palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y sabes qué significa la palabra inspirada? Soplada. Eso quiere decir que Dios sopló sobre la palabra. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué hizo Dios sobre Adán? Sopló aliento de vida. O sea que cuando tú y yo estamos leyendo la palabra de Dios, está creciendo un aliento de vida sobre nosotros, sobre nuestra vida. Es el soplo literal de Él, como lo hizo con Adán sobre su nariz. Y cada que nosotros leemos la palabra, está soplando vida sobre las circunstancias difíciles, sobre las situaciones incómodas, sobre nuestras luchas, sobre nuestros temores, sobre nuestros miedos. Pero tenemos que remar más a la profundidad de Dios. El miércoles, en la oración de las 6 de la mañana, fue un tiempo demasiado especial con la alabanza. Tuvieron la oportunidad de ministrar toda la oración de la mañana y yo recibía algo de parte de Dios. Y yo veía como si cada persona fuera un carbón.
Y yo le decía, Señor, pero estamos en pleno ayuno. ¿Tú por qué me estás hablando de carbones? ¿Me estás hablando de carnita o alguna cosa, una punta de anca? Dime, ¿de qué me estás hablando? Y yo veía a cada persona como un carbón encendido. ¿Alguien ha prendido carbón? ¿Sí? ¿Qué se necesita para prender el carbón? Fuego y viento, ¿cierto? ¿Un carbón puede calentar? Sí, pero no puede calentar lo suficiente que muchos carbones. Entonces, ¿sabes qué me decía el Señor? Cada uno de nosotros, nuestra vida representa un carbón encendido. Y cuando nosotros estábamos ayunando, ¿sabes Dios qué estaba haciendo? Estaba soplando sobre nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Cuando hay varios carbones encendidos, ¿qué pasa? Encienden los demás, ¿cierto? Encienden los demás. Y ¿sabes también qué sentía de Dios? Que es como si de esta iglesia fuera a venir un avivamiento para otras naciones, para otros lugares, porque cada uno de esos corazones están encendidos en Él. Pero también esto me enseñaba algo, y es que nos necesitamos los unos a los otros. Un carbón puede calentar, pero ¿qué tal si tú estás unido a otro y a otro y a otro carbón? Vas a calentar mucho más. Se va a encender una llama. ¿Sabes? Cuando nosotros nos unamos, cuando nosotros estemos unidos, vamos a propiciar una transformación en esta ciudad y en esta nación. Pero tenemos que encendernos. ¿Encendernos por qué? Por remar a su palabra, por remar a su presencia. Y mira que cuando Jesús le dice a Pedro, ve y boga mar adentro, eso se traduce en profundidad. Pero a veces tenemos una vida superficial, tenemos relaciones superficiales, tenemos nuestra intimidad con Dios superficial. Y Dios quiere profundidad, porque en la profundidad Él puede conocer tu corazón. Mira que le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es una pregunta muy profunda. Sí, sí te amo, sí te quiero. Es una pregunta profunda. Y ese tipo de preguntas son las que nosotros tenemos que hacer a las personas que nos rodean. ¿Tú amas a Dios? La intimidad con Dios no es solo nuestra primera prioridad, sino también nuestra primera necesidad. Tenemos una fuerte tendencia de crear a Dios a nuestra imagen y no de ser transformados a su imagen. Dios quiere transformarnos a su imagen. Un dato curioso, ya que estamos hablando del discipulado. En el Nuevo Testamento, la palabra discípulo o discípulos aparece 240 veces en la Biblia. Y Dios quiere que nosotros seamos discípulos. ¿Sabes algo? Un líder que tiene discípulos, seguidores, ¿cierto? Pero ¿a quién siguen esos discípulos? Al líder. Pero un discípulo que tiene, o un discípulo que hace, discipular el corazón de otras personas. Pero ¿qué hacen? ¿A quién siguen esos discípulos? Al líder mayor, que es Jesús. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a que sean discípulos de Cristo. Segundo punto, ¿cuál es el primero? La primera característica, apasionados por Dios. Segunda característica de un discipulador, discipula al corazón. Debemos de conocer el corazón de nuestros discípulos, de las personas cercanas. Hay preguntas puntuales como, ¿cómo está tu corazón? Pero la mayoría de las veces, ¿qué hacemos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué más de tu familia? Bien. Pero cuando tú le preguntas y lo miras a los ojos, ¿cómo está tu corazón? Es una pregunta profunda. Pero cuando tú te inclinas y disipulas el corazón, quiere decir que le estás diciendo, hey hermano, ¿con qué estás soñando este año? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus anhelos? Estás yendo profundo. Y mira algo que vemos en la Biblia, es que Jesús, nunca hizo acepción de personas. Nunca hizo acepción de personas. ¿Se acuerdan cuando iba a encontrarse con Zaqueo? ¿Zaqueo dónde estaba? Montado, trepado por allá en la cima de un árbol. Para todo el mundo, Zaqueo era ¿qué? Un ladrón.
pero Jesús lo estaba llamando por su nombre. Le dijo, Zaqueo, baja de allí, que esta noche voy a cenar contigo y con tu familia. Lo estaba llamando por el nombre. Pero ¿sabes qué significa el nombre Zaqueo? Le estaba diciendo, puro, inocente, baja de allí, que esta noche voy a cenar en tu casa. Y eso es un llamado para todos nosotros. Tal vez el mundo te ha caracterizado de cierto modo. Yo cuando jugaba fútbol, que era más pequeño, me decían litrón, porque era muy flaquito, muy menudito. Pero Dios me llamaba por su nombre. Y tal vez Dios te llama hoy por tu nombre, restauradora, libertador, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer que restaura, una mujer que trae vida. Deja que Dios te llame por tu nombre. El mundo no condiciona de quién eres. Simplemente Dios es quien da valor a tu vida. Pero es importante que tú entiendas eso en esta noche. El precio de sangre, con precio de sangre te compró. Pero también vemos el ejemplo de la mujer pecadora en Lucas 6. ¿Se acuerdan? La mujer del frasco de alabastro. ¿Qué pasó con esa mujer? Toca la puerta. Jesús está con sus discípulos y ellos empiezan a murmurar entre ellos. ¿Acaso Jesús no sabe quién es esta mujer? Y ellos murmuraban entre ellos. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién era esa mujer? Obvio que sí. ¿Y qué quería hacer esa mujer? Entregarle lo mejor que tenía a Jesús. ¿Y sabes qué era lo mejor que tenía esa mujer? Un frasco de alabastro con nardo puro. Pero ¿sabes qué recibió de Jesús? Lo mejor que Jesús tenía: perdón de los pecados y salvación. Cuando tú te acercas a Jesús con un corazón genuino, con un corazón transparente, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a dar lo mejor de Él a ti. Y si tú lo crees, puedes darle un fuerte aplauso a Él. Dile a la persona que tienes al lado: Dios ha puesto grandeza en ti. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, y ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Dios qué? Dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Por qué hay una semilla de grandeza en nosotros? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Cuando tú entiendes que en la otra persona hay una semilla de grandeza, tú lo vas a ver con los ojos de Dios. Tú no sabes que si estás discipulando a un Daniel, a un Elías, a un Eliseo, a un Bonki. Tú no sabes a quién estás discipulando, pero tú tienes que ver la semilla de grandeza en él, en ella. Y sabes también, tú tienes que poner tus hombros para hacer plataforma, para que ellos puedan cumplir el propósito y el llamado de Dios. Si tú eres simplemente una plataforma para que ellos alcancen el sueño de Dios, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Porque de eso se trata de extender el reino. Se trata de que el discípulo supere al maestro. Se trata de eso. Y Jesús nos dice en su palabra, mayores cosas harán. Mayores cosas harán. Es muy importante que como hijos de Dios conozcamos el corazón de las personas. Las relaciones profundas en el liderazgo producen relaciones sanas y de mucho crecimiento. Yo he buscado en Google cómo ser un padre. Todavía no somos padres, pero muy pronto. Cómo ser un padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un líder. Pero ¿sabes qué? No aparece nada. No hay un manual de cómo ser padre, de cómo ser hijo, de cómo ser líder. Pero ¿sabes qué? Tenemos el mayor ejemplo, que se llama Jesús. Y algo que Dios me ha hablado en este tiempo de ayuno
es que como iglesia tenemos que salir de las cuatro paredes. Es muy fácil ser luz en medio de la luz. Lo interesante y lo difícil es ser luz en medio de la oscuridad. Tú tienes que ser luz a ese jefe que le está siendo infiel a su esposa. Tú tienes que ser luz a esa mujer que le gusta a otras mujeres. Tú tienes que ser luz a ese hombre que se mete en negocios ilícitos. Tú tienes que ser luz a ese amigo o a esa amiga drogadicta. A esos tenemos que atraerlos a los pies de Cristo. Pero no solo eso, tenemos que disipular el corazón. Porque cuando disipulamos el corazón hay una verdadera transformación del espíritu en ellos. No más relaciones superficiales, sino relaciones profundas. Porque las relaciones profundas traen bendición de Dios a nuestras vidas. Debemos de estar dispuestos, iglesia, a romper los moldes, los esquemas y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso sí, sin deshonrar las autoridades. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que ningún hijo de Dios se ha atrevido por temor al que dirán. Yo te digo una cosa, si se trata de Jesús, vale la pena hacerlo. En una conferencia de un pastor de Estados Unidos, Craig Rochelle, él tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos que se llama Life Church, y él en una reunión con su equipo de trabajo estaban mirando estrategias para evangelizar, para traer más el reino de Dios aquí a la tierra, y él hizo una pregunta a su equipo de trabajo y les dijo: ¿qué es lo que más las personas buscan en internet? Todos sabían cuál era la respuesta, todos, pero ninguno se atrevía a alzar la voz. Hasta que por allá uno de ellos levantó la mano y dijo: lo que las personas más buscan en internet es sexo en línea. Y él dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para que en vez de que ellos busquen sexo en línea, encuentren iglesia en línea? ¿Y sabes qué hizo? Compró Google AdWords, y cuando las personas se metían a internet a buscar sexo en línea, le aparecía como primera opción iglesia en línea. Somos llamados a hacer cosas diferentes. Somos llamados a establecer el reino de los cielos de una manera creativa, no corriendo como corre el mundo. Dios nos ha dado la sabiduría, Dios nos ha dado la capacidad para hacer cosas grandes. Pero tú y yo lo tenemos que creer, tiene que salir de acá. La pasión no es algo externo, la pasión no es de afuera hacia adentro, la pasión es de adentro hacia afuera. Y cuando tú piensas en Dios, tiene que encenderse algo en ti, que cuando tú te mires al espejo, tú no te reconozcas y tú digas: ese no soy yo, porque es la gracia de Dios en mí. Haga conmigo así. Tercer característica. ¿De qué? De un discipulador. Un discipulador tiene identidad de hijo. Cuando uno tiene identidad de hijo, no se basa en el hacer, sino que ya sabe que está completo en Cristo, como nos lo decía ahorita la Tata. ¿Sabes qué es plenitud? Plenitud no es lo que tengo o lo que quiero tener, sino es saber que estamos completos en Cristo. Eso es plenitud. Un siervo sirve la mesa y se aparta para no comer con el padre. Un hijo sirve la mesa, pero come con el padre. Un siervo hace cosas para ganar el favor y el reconocimiento del padre. Un hijo sabe que ya ha ganado eso por el padre. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, dice: de tal manera Dios amó al mundo
que entregó su único hijo para que todo que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tenga qué? Vida eterna. Nuestras acciones no van a comprar el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esto me hace recordar la historia del hijo pródigo. Todos conocen la historia del hijo pródigo. Quiero ponerte en contexto. Esta historia tiene 3 personajes. 3. El padre, el hijo mayor y el hijo menor. Un día cualquiera, el hijo menor le dice a su padre: Padre, entrégame mi herencia. Esa era la peor ofensa que alguien podía experimentar en la antigüedad. ¿Sabes qué le estaba diciendo el hijo menor? Padre, te quiero muerto, entrégame lo que me corresponde. El padre le entrega a su hijo menor toda la herencia. ¿Y sabes qué hace este hijo? Se va y se la malgasta en Las Vegas de la antigüedad. Se gasta absolutamente todo. ¿Sabes qué significa pródigo? Despilfarrador. Persona que gasta y no mide sus bienes. Eso significa pródigo. Pero cada día el padre tenía una esperanza de que su hijo volviera a casa. Y un día cualquiera, ese hijo, en un momento de reflexión, dice: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Si los jornaleros de mi padre, si los trabajadores de mi padre viven y comen mejor que yo tengo que regresar a casa. Yo creo que él estaba preparando el mejor discurso que podía darse en toda la historia de la humanidad. Pero ¿sabes una cosa? Ese discurso no iba a hacer que el padre lo recibiera con los brazos abiertos, porque el padre día y noche tenía la esperanza, tenía la fe que su hijo iba a regresar a casa. Un día cualquiera, ese padre se levantó con esa expectativa de que su hijo iba a regresar. Cuando abrió la puerta, vio a lo lejos a su hijo. Ese padre saltaba de alegría, se emocionaba, gritaba: viene mi hijo. Mientras que corría, porque él salió al encuentro, gritaba: traigan nuevas vestiduras, ha regresado mi hijo a casa, tráiganle un anillo, maten el becerro más grande y más gordo que tengamos, porque mi hijo ha vuelto a casa, mi hijo ha regresado a casa. Ese padre emocionado gritaba de felicidad, de gozo, porque ese hijo había vuelto a casa. Ese padre tenía los brazos extendidos sobre ese hijo. Y sabes una cosa, mientras que corría, sus vestiduras se alzaban. Y en la antigüedad no se les podía ver la piel. Eso era una vergüenza. Pero a él no le importó la vergüenza, porque su hijo estaba regresando a casa.